Hola, nosotros somos el equipo número 4. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema de la pedagogía social, exactamente el problema de la reproducción, escrito por Badiou, Stablet, Bourdieu y Passer. Mi equipo está conformado por Shania Moja, Yajaira Sosa y Osiris Espadas. Al inicio del video se va a hablar sobre exactamente de qué trata y cuál es su concepto. En la época y que va radicando un poquito, trata de sobre los problemas de condiciones económicos que se tiene a raíz en la parte educativa. Yo al estar leyendo entendí y logré captar que aún arraiga un poco esta situación de que muchos estudiantes no logran tener una suficiente nivel académico como se esperaba una maestría, y es debido a que nuestro gobierno lamentablemente no está haciendo mucha inversión en la parte educativa. Sin embargo, hay algo que me llamó un poquito como de interés, y es que en un punto dice necesidad de la reproducción, como Marx describió. Nos dice una frase que me dejó un poco impactada, que dice: incluso un niño sabe si una formación social no produce las condiciones de la reproducción al mismo tiempo que produce, no puede durar ni un año. ¿Y esto qué es? ¿Ya que nos lleva? Pues nos lleva a que en muchas ocasiones la sociedad dictamina el condicionamiento académico de un niño. ¿Y por qué? Porque en muchas de estas ocasiones no se logra tener un apoyo correcto por parte de los padres. Si le sumamos que lamentablemente los papás de igual forma no tuvieron una educación de nivel y nivel alto, en el sentido de aunque sea una carrera técnica, dejamos un poco limitantes a los niños. ¿Y esto por qué? Porque, como lo mencioné al principio, es que el gobierno lamentablemente no hace una inversión educativa. Queremos recibir o quieren recibir un nivel en la cual sea exigente o llegar a un nivel educativo de primer mundo, cuando lamentablemente el gobierno no hace la inversión que debería de ser. Entonces, ahí tenemos un limitante. De igual forma, los padres, al no tener o alcanzar la suficiente solvencia económica, no le brinda una mejor educación académica al alumno, y ahí es cuando empieza a haber un poco más de rezago. Para mí, siento que influye mucho que, pues que se tiene que trabajar en conjunto para que se pueda alcanzar. Entonces, sí, y nos topamos con dos lados de la moneda. Por un lado, pues la pobreza que hay al no haber eh, por padres y gobiernos un nivel académico, una inversión. Y por otro lado, también nos topamos en estas escuelas de paga, como se le podría decir, donde los niños tienen un nivel de conocimiento mejor, más alto, pero ¿a qué se debe? Pues por razones obvias, y es que los papás, con tal de que sus hijos reciban una educación de mejor calidad, están dispuestos a pagar, pero son esos padres que pues también tienen una preparación académica un poco mayor. No podría decir que nos topamos con varios. Entonces nos topamos en dos mundos diferentes. Por un lado, pues la cual el gobierno no hizo inversión, y llegamos a escuelas como docentes, llegamos a escuelas donde tenemos que dar lo mejor y preparar a veces nuestro material, pero a veces no tienen los recursos. A veces en escuelas de comunidades no cuentan con una pizarra. Entonces, eso hay limitantes. Queremos que el niño sea autónomo y didáctico, pero también esa parte es un poco delimitante, ¿no? Nos topamos con esas varias situaciones. Entonces, en esta lectura, pues también nos habla un poquito de cómo cae un peso del psicopedagogo hacia nosotros,
en cómo se debe desarrollar, pero nos exigen demasiado cuando no tenemos de pronto materiales, no logramos alcanzar el nivel que nosotros quisiéramos. Sin embargo, aunque tratemos de hacer una mejor adecuación, adaptarnos a nuestras áreas que tenemos de trabajo para poderlos, siempre hay unas limitantes para cada situación que nos topamos. Muchas gracias. Como vemos en la infografía, vamos a hablar de igual manera la función del docente. Esto quiere decir que entre la acción pedagógica que ejerce un maestro se comenta que él impone una arbitrariedad cultural. Hacen hincapié a que ellos son los dominantes y los alumnos son los dominados sobre cualquier tema que se exponga en clase. Se puede entender que en la acción pedagógica es necesaria un guía, en este caso el pedagogo o el docente. De igual manera, leyendo en el texto, he podido notar los diferentes tipos de clasificaciones que existen entre lo que es la escuela, el profesor y el alumno. Como bien menciona en toda la información, se dice que la escuela tiene como tal el rol de conservar e inculcar y transmitir la cultura, sin aceptar sugerencia alguna. Por el lado de lo que es el docente o el profesor, él es quien posee una función inculturadora, lo cual su misión es transmitir la cultura. Y por el lado contrario, lo que es el alumno o el receptor, es quien debe ser responsable de su aprendizaje en forma constante, participativa y colaborativa, a través del proceso de aprendizaje. Entre lo que yo había entendido de lo del tema que se estaba mencionando, es de que entre la teoría que bien escribieron esos teóricos, sociólogos, fue más para dejar en claro de cuáles son las posiciones de cada quien. Entre la función del docente se puede mencionar que su misión era poder hablar y poder explicar y dar a entender qué es la cultura, cosa que en ese entonces se hablaba demasiado, era un tema de mucho interés y de mucho investigar, de lo cual lograron ellos que la escuela pueda adaptarse, o ellos adaptarse a la escuela, a que eso todavía siga hasta el día de hoy. Su misión como tal siempre fue la cultura, entonces como de su reproducción social era poder hablar sobre la cultura. Eso es todo por la función del docente. A continuación, mi compañera Shania les va a explicar lo que es la relación del docente con el alumno. Aquí mencionamos la forma en que está relacionado el profesor, que es el que enseña, y el estudiante, que es el que aprende. Esto tiene principio en la psicología y encontramos que se da a través y en mayor parte de la comunicación. A través de esta comunicación es por la que el sistema educativo puede conservar la autoridad de los profesores y lo que los hace dignos de imponer, para así lograr transmitir sus ideas, forma de percepción y enseñanza a aquellos que lo requieran, en este caso estudiantes. Es de mayor importancia que sí exista la comunicación para así poder hacer y crear el vínculo entre el profesor y el alumno. En teoría, la función social del profesor es transmitir y conservar la función ideológica, mientras los alumnos son los que aceptan y aprueban la veracidad y hacen válida la autoridad de los profesores. Todo esto bajo ciertos condicionamientos que el alumno adquirió previamente durante toda su vida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no es completamente una relación de comunicación,
y que si no fuera por la necesidad de los estudiantes, no se le otorgaría el poder que tienen las instancias pedagógicas. Partiendo de aquí, llegamos a la gran conclusión de que las únicas que tienen la responsabilidad de que la situación de enseñanza y las condiciones de la misma situación sean las correctas son las instituciones escolares, que son las principales que impiden o no el buen aprendizaje de estos alumnos. Y también el sistema que manejan para la correcta transferencia del conocimiento. No obstante, y no olvidemos que un mejor efecto de aprendizaje es de mayor resultado positivo cuando los estudiantes están al tanto y mientras mayor tiempo pasen en el mismo, lo cual es una idea un poco cerrada, pero ciertamente tenemos que tomar en cuenta la calidad de la transferencia y de la transferencia del conocimiento del profesor. En este punto no tendría sentido más tiempo en la institución si no tienen la suficiente calidad de aprendizaje con el profesor. Sin embargo, si el profesor tiene una buena calidad y su función es la correcta, mientras mayor tiempo pasen, como ya habíamos mencionado, en el área escolar, más positivo va a ser el resultado y vamos a tener más estudiantes con más conocimiento. En conclusión, podemos llegar a que el problema de la reproducción habla sobre lo que son las diferencias que existen entre el área de la educación, debido a lo que es los diferentes tipos de ángulos sobre lo que es la educación para una persona que bien tiene la economía y otra la que no. Es importante recalcar que entre la teoría de la reproducción cultural y social, el sociólogo Bourdieu y Passeron fueron uno de los más relevantes del siglo XX, los cuales sus temas de interés siempre fue la sociología de la cultura, los medios de comunicación, los estilos de vida y, el más importante, la educación. Su trabajo siempre fue enfocado sobre la enseñanza, el arte y la cultura. En su teoría, la cual fue publicada en 1998, nos habla sobre lo que es el papel de la educación como reproductora de la cultura, en la cual se elaboran las bases educativas y se refieren al éxito como una clave específica para alcanzar la educación, o de igual manera la educación como una clave específica para alcanzar el éxito. En ambos menciona lo que es la importancia de la educación en las personas y el poder saber cuál es la función del docente, de la escuela y del alumno. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos que haya quedado explicado el tema. Muchas gracias por su atención.